Bienvenidos de nuevo a Galaxia Sonora. Hoy nos adentramos en el emocionante universo de Star Wars con la luz de los Jedi. En esta fascinante historia de la Alta República, exploraremos los eventos que dieron forma a una era dorada para la Orden Jedi y sus valientes miembros, mientras enfrentan nuevas amenazas y desafíos en una galaxia en constante cambio. Preparen sus sables de luz y acompañen a los héroes de la Alta República en esta épica aventura. Que la fuerza los acompañe y disfruten de esta increíble historia. Capítulo 36. El borde exterior, la nebulosa Kur. El Nueva Élite salió del hiperespacio cerca de una nebulosa verde que bañaba el puente de la nave con un tono enfermizo y cenagoso. Kasav odiaba aquel color. Era de Silur, en el espacio Hut, un mundo árido donde lo único verde que se veía era moho. El verde era poco natural, un mal color, un mal augurio. Allí abundaban los malos augurios. El puente de la nave estaba en silencio, sin música. Kasav no se sentía cómodo. Bajó la vista hacia lo que quedaba de su mano, que el droide médico le estaba tratando, cosiendo la carne seccionada, remendándola lo mejor que podía. Podía elegir entre conservar una especie de garra con unos pocos dedos o cortar lo que quedaba y colocarse una prótesis. En todo caso, su mano del blaster nunca volvería a ser la misma. Tendría que aprender a disparar con la izquierda. Marchion Ro, pensó Kasav. El condenado Marchion Ro. ¿El ojo te dijo cuándo aparecerán las naves de la República?, preguntó Calado. Traemos muchísimo arsenal. Deberíamos ser capaces de abatir todo lo que aparezca, deshacernos de la caja negra que nos dijo Marchion Ro y volver a nuestros negocios. El Gungan sonrió, con sus enormes y estúpidos dientes brillando como hongos de cueva bajo la extraña luz de la nebulosa. Estoy harto de esperar, continuó Calado. Somos los Nil. Tenemos que cabalgar la tormenta. Kasav levantó la vista de su maltrecha mano diestra, frunciendo el ceño hacia su lugarteniente. Escucha, cloaca estúpida, esperarás hasta que yo te lo diga, y después harás lo que yo te diga, sin rechistar. Calado levantó las manos, las dos perfectamente sanas como para restregárselo, y reculó. Vale, jefe, dijo. Calado parecía un cadáver mohoso después de 3 semanas muerto. Kasav echó un vistazo al puente, a su tripulación. Todos tenían el mismo aspecto. La maldita nebulosa. Al otro lado de la ventanilla del puente vio que el resto de su tempestad salía del hiperespacio, como estaba previsto. Centenares de naves, la mayoría pequeñas, naves rayo y nube, con unas pocas naves más grandes. Naves de asalto, cargueros modificados, ese tipo de cosas. Su gente, todos leales a él y solo a él. Todos Nil, sí, pero aquella gente no obedecía las órdenes de Pan Eyta ni Lurna Dee, aún menos las de Marchion Ro. Kasav pensó en su flota observando cada nave. Básicamente su tempestad al completo, excepto unos pocos que estaban ocupados. Quizá no fuera la más bonita de la galaxia, pero era poderosa. Podía causar verdaderos estragos. Pan Eyta elegía tipos engreídos y reflexivos para sus equipos. Lurna Dee elegía mentirosos y rateros. Kasav, bueno, él siempre había querido guerreros. Pensaba que a la hora de la verdad, su tempestad probablemente podría acabar con las de Pan Eyta y Lurna Dee unidas. Guerreros, todos y cada uno de ellos, todos creían lo mismo. Una lección que Kasav había aprendido cuando empezó a andar. Si estás en una batalla, no puedes dejar de luchar. Ganes o pierdas. De hecho, viendo a su tempestad congregándose alrededor del Nueva Élite, se le ocurrió algo, y no era la primera vez. Realmente necesitaba a los Nil. ¿Por qué no reunía a toda su gente y se marchaba de allí? A la otra punta del borde, a buscar otro sitio en el que trabajar. Los caminos eran útiles, pero no los necesitaba, y tampoco necesitaba a Marchion Ro para nada. La galaxia era muy grande, podía empezar unos nuevos Nihil, había aprendido todas las tácticas, nada le impedía aplicarlas en otro sitio. Pero nada de toda aquella condenada historia de las tormentas. Estaba harto. Mejor algo relacionado con el fuego. Sí, podía funcionar. Chispas en la base, después llamas, hogueras e incendios. Sí, podía funcionar. Y él en lo más alto como su sol, Kasav, un gran y poderoso sol alrededor del que giraba todo lo demás. Perfecto, las 1000 maravillas. Siempre había gente buscando algo a lo que pertenecer, un camino para seguir avanzando. Y la República era rica, enorme, idónea para desplumarla. Esos investigadores Jedi que tanto asustaban a Marchion estaban buscando a los Nihil, no a él en particular. Sí, podían saber su nombre y conocer su nave después de Eriadu, pero podía cambiarlos ambos.
Si Marchion Ro y los demás jinetes de la tempestad amaban tanto la organización, que soportasen ellos la presión y se encargasen de todos aquellos que querían acabar con los Nihil. De hecho, ¿qué demonios hacía esperando las estúpidas naves de la República y la Caja Negra? Mejor que se la quedaran y la usaran para encontrar a Marchion y todos los demás Nihil. Así mataría 2 pájaros de un tiro. Tenía toda su tempestad allí reunida. Podía dar la orden de marcharse cuando quisiera. Kassav hizo un gesto para que el droide médico se marchase. Echó mano a los controles de comunicaciones de su silla de mando, notándose raro con su mano mala, y empezó a introducir el código para hacer una transmisión a toda la flota. «Adiós tormenta, hola fuego», pensó. Delex habló desde el puesto de radares. «Naves saliendo del hiperespacio, Kassav». La miró y vio que tenía los ojos entrecerrados. «¿Los transportes de la República?» Ella se inclinó hacia adelante, como si no creyera lo que sus radares le decían. «Puede ser la República, pero no son pocas naves», dijo, y levantó la vista para verlo bien, abriendo mucho su ojo orgánico. «Es una flota de guerra». El almirante Cronara estaba en el puente del tercer horizonte, estudiando la pantalla táctica, concentrado en la rápida retahíla de datos sobre las fuerzas enemigas que le suministraban los sensores de la nave. Parecía que su coalición se iba a enfrentar a toda la flota Nihil, que no parecía la de unos saqueadores caóticos, en realidad. Docenas de naves de todos los tamaños, desde cazas hasta una nave insignia, una embarcación personalizada del tamaño de una corbeta estándar. Los escáneres ya estaban haciendo un esquema de sus capacidades militares, que parecían bastante considerables. No iba a ser pan comido. Ninguna de las naves parecía serlo, en realidad. Todas iban armadas, con todo tipo de armas, desde cañones láser hasta minas magnéticas. Allí había potencial para una batalla de un alcance que un alto mando militar de la República como él no había visto en décadas. Ese era el problema del buen trabajo de la canciller So. Los Hutt estaban tranquilos, los mandalorianos no habían dado problemas desde antes de que él naciera, y los combates más grandes que debían librar no pasaban de meras escaramuzas. La República ni siquiera tenía flota regular, solo algún crucero de clase emisario como el Tercer Horizonte y varias naves más pequeñas de apoyo y tácticas. En general, cada sector y planeta se ocupaba de su propia seguridad. En el raro caso de que surgiera alguna amenaza más seria, se podían activar los tratados de la Coalición de Defensa de la República. Mundos prósperos como Chandrila y Alderaan debían suministrar naves y personal para colocarlos al mando de los oficiales militares de la República, que regresaban a sus planetas cuando la crisis se superaba, como en esta ocasión. Siguiendo órdenes de la canciller, Cronara hizo la petición y había reunido un destacamento bastante notable. La mayor parte de los mundos del tratado se habían mostrado encantados de aportar. Todos deseaban castigar a los Nihil, los criminales que habían mutilado la galaxia. Bajo su mando directo, Cronara tenía el Tercer Horizonte, con sus vigalargas y su considerable dotación de alacielos Z-28 Incom. De hecho, sus hangares albergaban a la mayoría de la pequeña división de cazas de la República. Aparte de eso, los mundos miembros de la CDR habían aportado 5 cruceros patrulla de clase Pacificador, cada uno con 100 tripulantes y sus propios escuadrones de vigalargas y alacielos. Y otro grupo iba de camino. No era uno de los firmantes del tratado de la CDR, ni necesariamente alguien a quien él hubiera invitado, pero tampoco el tipo de gente que podías rechazar. Sobre todo teniendo en cuenta la tragedia que habían sufrido con las emergencias. Otra nave apareció en la pantalla, fuera de su autoridad, pero aliada, el Ataraxia, el crucero estelar de la Orden Jedi. Era una nave preciosa, diseñada para evocar sutilmente el símbolo de la Orden, con su casco y alas curvadas con toques de blanco y dorado. El Ataraxia quedaría permanentemente apostado en la nueva baliza Starlight cuando la estación entrase en marcha, pero ese día había acudido a respaldar al destacamento de la CDR. La nave disponía de armamento ligero, pero podía cargar gran cantidad de vectores y en esos momentos sus hangares estaban repletos. Antes de que llegasen, Cronara no estaba seguro de que los Jedi realmente participasen, a pesar de la petición de la canciller So. Los Jedi estaban vinculados a la República de muchas maneras, pero podían desmarcarse de ella siempre que lo consideraran oportuno. En cualquier caso, se alegraba de que la Orden estuviera allí. Los Jedi solían ser muy útiles.
El almirante Cronara no quería una guerra, pero aprovechaba cualquier oportunidad que se presentaba de reunir una flotilla de la coalición y hacer un verdadero entrenamiento en combate y coordinación. Mejor aún, en aquella situación no había ninguna ambigüedad moral. Los Nihil eran claramente los malos de la historia. ¿Una intervención militar plenamente justificada contra una fuerza insignificante? ¿La oportunidad de hacer de la galaxia un lugar más seguro? Sí, pensaba aprovecharla. Volvió a concentrarse en la pantalla, revisando la táctica que estaba a punto de emplear. Sus fuerzas estaban en verde, en hileras uniformes y disciplinadas. Los Nihil eran una caótica e inquieta masa roja. Muchas naves. No resultaba fácil predecir cómo irían las cosas. Cronara había estudiado los escasos datos disponibles sobre los Nihil, recopilados por las fuerzas de seguridad de varios mundos del borde exterior. Tenían fama de ser salvajes. Más inquietante aún, los informes sugerían que prácticamente podían aparecer y desaparecer cuando y donde querían. No terminaba de entenderlo, pero sugería que podían emplear tácticas muy peculiares. Bueno, que las empleasen. Él también tenía las suyas. Volvió a mirar su pequeña flota en la pantalla. No era exactamente una flota, pero eran bastantes naves, a fin de cuentas. Si los Nihil querían pelea, la tendrían. El almirante Cronara tecleó en su comunicador llamando a la Ataraxia para coordinar las maniobras iniciales con su comandante, la maestra Jora Maggi. La conocía bastante bien, una mujer de mentalidad muy marcial como muchos Jedi, y la habían elegido para dirigir el templo Jedi de la baliza Starlight, cuando la estación entrase en funcionamiento. Pero, como eso no había sucedido aún, allí estaba, al mando de la reacción de la orden a los Nihil. Maestra Maggi, dijo, vamos a intentar contactar con la nave comandante de los Nihil. La oclusión de la nebulosa deja menos puntos de salto al hiperespacio y los tenemos prácticamente todos bloqueados. La mayoría de las naves Nihil no parecen bastante grandes para llevar computadoras de navegación a bordo que puedan calcular otra salida en un plazo razonable. Tendrán que hablar o combatir, no pueden escapar. Si quieren caldear las cosas, ¿estará preparada? Por supuesto, almirante. Llegó la voz suave de Jora Maggi. Creo que yo misma pilotaré un Vector si llegamos a eso. Tengo a Avar Kriss aquí en el Ataraxia. Ella puede ayudar a conectar a todos los Jedi, como en el sistema Hetzal. Fantástico, dijo el almirante, sinceramente. Los Jedi siempre eran muy impresionantes, pero lo que había visto en Hetzal durante el desastre del Ruta Legado había sido extraordinario. Si Avar Kriss era capaz de aplicar aquella habilidad a una batalla, podía darles una ventaja decisiva. El almirante Cronara se llevó las manos a las lumbares. Echó un último vistazo a la pantalla táctica y dio la orden. Abran un canal de comunicación, dijo. Veamos si esos criminales quieren hablar. Nos hablan, dijo Delex. No respondas, gruñó Kasav. No pensaba hacerlo, le espetó ella. Pero debemos hacer algo. Todo ese polvo espacial de la nebulosa nos impide saltar desde donde queramos. Las naves de la República están bloqueando el punto de acceso a la hipervía más cercano. Podríamos salir con un camino, pero el ojo no nos dio ninguno. ¿Debemos atacar, no?, preguntó Grabhan desde el puesto de artillero. Aunque sea una flota de guerra, si no matamos a esos tíos, los Nihil están acabados. Dadme un segundo, ¿vale?, gruñó Kasav. Se volvió hacia Delex. ¿No hay otro? Otro punto de acceso a la hipervía sin camino, me refiero. La mujer consultó sus monitores. Sí, no está cerca, pero si volamos a toda potencia, quizá podamos llegar antes de que las naves de la República nos atrapen. Vale, dijo Kasav. Da la orden a todas las naves que se dirijan a ese otro punto de salida. Después que se dispersen y esperen mis noticias sin hacer nada. Nada, ¿entendido? Ni asaltos, ni nada. Solo esconderse hasta que yo lo diga. Grabhan intervino. No pretendo cuestionarte, jefe, pero... Pues no lo hagas, dijo Kasav, mirándolo mal. Le dolía la mano, le dolía la cabeza, le dolía todo. Solo quería que pasase algo bueno. Pero Grabhan no parecía entenderlo. Tragó saliva. Tenía la garganta seca como el polvo. La cuestión, Kasav, es que Marchion nos explicó a Calado, a Delex y a mí las órdenes que te dio y dijo que si no las cumplías, pues... ¿Pues qué? ¿Qué creéis que vais a hacer?, rugió Kasav, sacando su blaster con la mano izquierda y apuntándolo a su supuestamente leal Tormenta. ¿Ahora Marchion Ro le daba órdenes a su gente? ¿A sus espaldas? Calado y Delex sacaron sus armas. Bueno, Delex solo tuvo que activar su cañón de hombro, pero lo vio encenderse y oyó su leve zumbido. Los demás Nihil del puente quedaron petrificados, sin saber qué hacer.
ya, esperando a ver cómo evolucionaba todo. Se supone que debemos matarte, dijo Calado. Eso es lo que nos dijo el ojo, si no cumplías sus órdenes. Dijo que lo que hiciste en Eriadu nos ha puesto a todos en peligro y que es la única manera de estar seguros. La única manera de que las cosas vuelvan al buen camino. Lo que hice en Eriadu, gusano traidor, lo que hice, como si no hubieras estado allí a mi lado, ayudándome a gestionar todo el golpe, pensó Kasav. Quizá pudiera matarlos a los tres, pero no con su mano mala. Mantuvo su blaster apuntado a Grafhan y habló, escupiendo las palabras. Cualquiera diría que Marchion Ro sabía que nos íbamos a topar con una flota de guerra de la República. Mirad, solo hay dos posibilidades. O lo sabía y nos mandó a morir aquí, o no lo sabía y querría que salgamos vivos de esta para seguir con lo nuestro. Sea como sea, debemos marcharnos. Ya encontraremos otra manera de deshacernos de esa maldita caja negra. Vio que los tres tormentas se planteaban las opciones. Calado al comunicador. Intenta contactar con el ojo. Explícale lo que pasa y pídele un camino para salir de aquí. El Gungan esperó un par de segundos, enfundó su blaster y volvió al puesto de comunicaciones. Delex, da la orden al resto de la flota. Diles que escapen, que vayan al otro punto de transferencia lo más rápido posible. Grafhan, vuelve a los cañones, por si los cabrones de la República deciden empezar a disparar. Marchion Ro no responde, dijo Calado, pero el crucero de la República vuelve a contactar con nosotros. Kasav lanzó una mirada a sus lugartenientes. ¿Lo veis?, decía aquella mirada. Estamos solos. Sin añadir nada más, dejaron sus armas y obedecieron sus órdenes. Sintió que los motores del Nueva Élite ganaban revoluciones, preparándose para escapar de la trampa en la que cada vez estaba más seguro que Marchion Ro los había metido. Dijo Delex, en un tono inusualmente sumiso. ¿Qué pasa ahora?, le preguntó. Acaba de llegar otra flota, al otro punto de acceso hiperespacial. Estamos acorralados, Kasav. Dime que son Nihil, dijo. Dime que es la tempestad de Paneita. No. Todas las naves son de Eriadu. Donde la fastidiamos con el intento de extorsión, dijo Calado. Donde aquella luna terminó destruida. La aclaración era totalmente innecesaria. Todos en el puente sabían lo que habían hecho en Eriadu con todo lujo de detalles, pero lo que quizá no conocían era la reputación de sus habitantes. Kasav sí, lo había estudiado después de su visita fugaz al sistema. Lo que descubrió le hizo maldecir durante un minuto seguido. Al parecer, los Nihil no eran los únicos depredadores de la galaxia. Eriadu era un planeta de guerreros, toda una cultura basada en ideales de venganza y justicia, sangre y honor, irritables, siempre riñendo y envenenándose unos a otros y esas cosas. Pero por el momento parecían haber apartado sus rencillas para unirse y venir a cazarlo. No creo que escapemos, dijo Kasav. Comunícaselo a todas las naves, es hora de combatir. Acabemos con ellos. Todo el puente se concentró en sus puestos, preparándose para la batalla. Parecían excitados, incluso los idiotas de sus lugartenientes, que deberían ser un poco más espabilados. Kasav pulsó un botón en su silla de mando y empezó a sonar la música. Más chatarrapunk, palpitante, machacón y ruidoso. Subió el volumen al máximo. ¡Por los Nihil!, gritó, cerrando con dolor su mano mutilada en un puño y levantándolo sobre su cabeza. ¡Por la tormenta!, llegó el grito de respuesta, expectante e impaciente. Kasav miró a sus hombres, pasando de cara en cara. Bajo la luz verde de la nebulosa de Kur, que seguía colándose por las ventanillas, todos parecían cadáveres que llevaban 3 días muertos. Por los Nihil, pensó Kasav, por la tormenta. Y así llegamos al final de otro emocionante capítulo de La Luz de los Jedi. Gracias por acompañarnos en esta fascinante aventura a través de la Alta República. Si disfrutaron del contenido, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún capítulo. Nos encantaría saber qué les ha parecido este libro y qué audiolibros les gustaría escuchar a continuación. Así que déjenos sus comentarios. No se olviden de seguirnos en Instagram para contenido exclusivo y actualizaciones. Y no se olviden de explorar nuestras listas de reproducción para descubrir más historias fascinantes del universo de Star Wars. Hasta la próxima, que la fuerza los acompañe siempre. Nos vemos en el siguiente video.